¿Sí? Ojo que el mando lo tiene Cristian ahora, ¿eh? Así que ojo con lo que dicen. Dirijo la batuta de acá, ¿eh? Dije la batuta, ojo. Bueno, un obstáculo que tienen los estudiantes con respecto a esta propuesta, ¿no? Desde el pensamiento social, que para nosotros es incompleto porque, digamos, está enmarcado dentro de una cultura. Entonces, por lo tanto, vamos a tener esta mirada. A mí me parece que hay un obstáculo que es fundamental, que es para la comprensión y el pensamiento, digamos, desde esta mirada de la propuesta de la cátedra, es la dificultad de definir y a veces caracterizar e interpretar las necesidades que tienen los estudiantes. ¿Me siguen? Digo, esto es fundamental que ustedes, digamos, ustedes deben construir esto es para que lo apliquen en las prácticas, mis queridos estudiantes, ¿sí? El análisis institucional, luego ingresar, cómo se ingresa, cuáles son las burbujas, de qué manera los chicos saludan, de qué manera, bueno, tener una comunicación, un diálogo anterior y posterior a las prácticas, ¿no? El autor dice construir un orden superior. ¿A qué se refiere? Interpretar, analizar cómo se construye la información a través de problemas o cómo se van desarrollando las capacidades de cada uno de los estudiantes. ¿De qué manera aprenden? Cuando vayamos a observar al profesor orientador, está ver de qué manera, cómo maneja la información histórica, y también cuál va a ser su comprensión. Esto a nosotros podríamos decir que nos determina en la enseñanza de aprendizaje, en las prácticas, y porque muchas veces debemos consultarle al profesor orientador como al profesor de la cátedra de la práctica, ¿no? Estamos. Y hay un punto, y sobre todo en este punto, a ver si lo podemos compartir. Me tenés que dar la orden vos ahora, para compartir. Se invirtieron los roles. Sí, acá nos estamos peleando con Cristian. Ahí estamos, bien, Cristian, bien. Esta vez te dejo, Luis, ¿eh? Esta vez te dejo. Esta vez me deja así, la próxima yo sé que voy a cobrar, pero bueno. Quiero una parte del texto, que a mi entender es bastante interesante. Página 153. Cuando dice acá, división entre información y sabiduría, lo tengo. ¿154, ¿no? Sí. Acá. Bueno, lo habré puesto yo a esto. Bueno, acá está. La distinción entre la información y sabiduría. Esto es fundamental también, chicos. Dice que justamente la información es lo que uno de alguna manera es lo que está dando y no implica entrenamiento especial alguno en la capacidad intelectual, ¿no? Fíjese, doy una información, es como una crónica. ¿Sí? Hago una observación y registro esa observación. Pero lo que se trata de sabiduría, lo hemos visto con Kush a esto, ¿se acuerdan? Saber y sabiduría. Bueno, acá a él lo toma sabiduría como el saber, no como la sabiduría misma, como lo mira Kush. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, el saber como una mera transformación, como una mera, como es, transmisión de conocimiento, solo eso quiere decir. Exactamente, de datos, ¿no? Claro. De información.
La sabiduría es otra cosa. Es otra justamente historia. un sistema de relaciones, contextualizarlo, ¿no? Hacer un análisis a través de variables, temporalidades, dentro de un proceso siempre histórico. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Seguro? Bueno, y después hay un punto que es tremendo, que es el que sigue, que es la tendencia de imponer la imposición de currículos y programas, basados solamente en temas que los tomamos a veces superficialmente, ¿no? Eso es parte de los obstáculos que usted está analizando. Exactamente, ese es el tercer obstáculo. Mayormente lo que hacemos es imponemos el currículum, programas que armamos, sin tener en cuenta que debe partir o debe acordarse con los estudiantes, por lo menos. Y mayormente no lo hacemos de una forma compleja, sino superficial. ¿Sí? Mayormente nos abocamos a hacerlo de una forma... Esto lo van a ver ustedes en su práctica, pero traten de callarse, no decirlo, pero vendría a ser como un concepto estructurante de tenerlo, que deben profundizar algunos temas, o por lo menos, digo, superficiales. Por ejemplo, ¿no? Ver a la guerra de Malvinas como un hecho aislado. Un ejemplo, ¿sí? Porque si yo lo veo como un hecho aislado, estoy dentro de un proceso que se llama desmalvinización, ¿no? Porque Malvinas no solo es una cuestión política y patria, sino que es una concepción de la cultura que tiene nuestro pueblo. O sea, hay algo que lo moviliza en otro pueblo, son los veteranos y la causa Malvinas, ¿no? Entonces digo, esto a tal punto que muchas veces se lo denomina batalla y no guerra de Malvinas. Pero, profe, hay casos en donde no se puede llegar a dar todo en currículo en un año. No, está bien, lo que O estamos sea, diciendo va a es haber un no momento que... claro, lo que estamos diciendo, Nicolás, que no lo tome superficialmente, como un hecho aislado. Lo tenés que marcar en un contexto. ¿De dónde voy a arrancar esta temporalidad? Y tengo que contextualizarlo en un proceso de tiempo. Y por lo menos desde Onganía hasta Menem. ¿Y por qué incluyo a Alfonsín? Porque la deuda privada que había generado toda la dictadura desde el 76 en adelante, la nacionalizó Alfonsín, ¿no? Un problema tan que fue en esa época, ¿no? Grispun, el ministro de Economía, no quiso firmarlo. ¿Ustedes lo saben a eso o no? Usted está hablando No de la lo sé. deuda, perdón, de la deuda pública. No, deuda privada se La deuda pasó a deuda privada, pública. eso lo hizo Cavallo primero. No, siendo presidente Alfonsín, lo Cavallo presionaron hizo para que la firmara. deuda privada, la pasó al Estado. Exactamente. Fue Eso es lo que hizo Grispun, Cavallo. Después, lo que usted dice, Alfonsín, siguió con otras cosas, e incluido pero eso. Cavallo fue después, Martín, No, Cavallo fue antes. antes de Alfonsín. Si Cavallo, ¿quién estatizó la deuda de los privados? Primero. Fue con presidencia de Alfonsín y con el ministro que después te lo voy a nombrar. Grispun no quiso, renunció Grispun, porque Sí, me no quiso acuerdo de firmar eso. la deuda. Cavallo después volvió, sí, con Menem, es cierto, pero antes hizo ese daño también. No, digo, hizo otro daño Cavallo. Continuó esto. Pero el que firmó la deuda, la pasó a mano, fue justamente el gobierno de Alfonsín. Lo que hizo Cavallo fue que esa deuda, vos fijate que Caputo pasó a ser parte de la UEA. Eso fue la contrapaga, Eso, podemos decir, ¿no? ¿Está?
Entonces, Cavallo lo que llevó adelante todo lo que es el gerenciamiento y la privatización de todos los recursos, que es lo que faltaba, era el otro paso. Primero endeudarte, luego traspaso de todos los recursos. Clarito es. Digo, estas son temporalidades económicas y políticas que ustedes las van a ir trabajando, pero es necesario, porque una guerra te queda deuda, chicos, les quedan deudas, ¿sí o no? Una guerra o una batalla, como en este caso, ha dejado deuda, por lo tanto esa deuda hay que pagarla. Bueno, digo para que busquemos las temporalidades y no lo tomemos superficialmente. Y acá no estamos haciendo juicio de valor de nadie, lo que estamos marcando es una verdad histórica con hechos dentro de un proceso, no aislados, ¿no? Como el proceso, la primera parte, reconocimiento de la deuda y luego la entrega, porque luego fue la entrega, que comenzó con el desarrollismo, chicos, porque los ferrocarriles no comenzaron a encerrarse en los 90, sino con Frondizi. El desarrollismo, lo primero que hice fue cerrar los ferrocarriles. Entonces, esto para que comprendamos los procesos, como proceso, no como hecho aislado. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos lo que queremos llegar? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, está clarito, obvio. Porque si no, Todo. claro, si nosotros hacemos un análisis aislado del proceso, nunca vamos a ver toda la película. Es una foto, si no, chicos. Nosotros necesitamos verlo dinámicamente a esto. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Que también estuvo Alberto Fernández ahí, ¿no? Cuando le dio los 8 puntos para que no ganara Cafiero la provincia de Buenos Aires, le sacó. ¿Ustedes sabían eso? No, tampoco. Sí, señor. Le sacó los 8 puntos a la Ese provincia de Buenos jugó Aires para de la atrás. participación. Exactamente. ¿Sí? Sí, Entonces no. digo, bueno, esos aspectos son los que de alguna manera no podemos interpretar por qué tenemos menos presupuesto en la provincia de Buenos Aires. ¿Está? ¿Se entiende, no? Esto es lo que nosotros debemos profundizar en nuestra enseñanza y aprendizaje, ¿no? Traer estos documentos, por ejemplo, este documento. Se dicen de que Gripun se había bajado los pantalones y le mostró el trasero al presidente porque no quería firmar justamente la deuda. Bueno, eso también se dice. Bueno, ¿no? fíjese que en lo que usted está diciendo, ¿quién era el presidente del Banco Central en ese momento? Sí, Cavallo era. Cavallo. Tiene eso de razón, sí. Era Cavallo. Cavallo, fíjense. Hay cosas que no me puedo olvidar, porque fueron muy está muy bien, puntuales. sí. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, Cavallo es el fruto, digamos, podríamos decir, el fruto del consenso de Washington. Exactamente. Y son Porque personajes estuvo que con los después van a socialdemócratas volver. como Alfonsín y estuvo con los neoliberales como Menem. ¿Está? Entonces se entiende esto para que nuestros estudiantes entiendan que es todo un proceso de la misma cosa. Casualmente después van a volver, y entonces eso también para que por ahí los que son más jóvenes lo entiendan. No vuelven casualmente, por algo vuelven. Exactamente. Porque son relaciones internacionales. Exactamente. Acá. Bien, perfecto. Bueno, más o menos se va entendiendo esto a los chicos, a verse Luna, los Nicolás. No sé si tienen alguna pregunta. Ailén. No hay preguntas. No tengo nada que agregar. Bueno. Lo marearon a Nicolás, pobre. Ojo con marear al ayudante de cátedra número 1, Martín, me lo está... No, nunca, jamás. Ah, bueno. El otro aspecto, entonces, esto es importante, chicos, la tendencia de la imposición de currículum y programas muchas veces y tratado superficialmente es un obstáculo que no podemos llegar a entender la importancia de la historia. El otro aspecto que es un obstáculo también es que predominamos contenidos en forma factual, en forma, digamos, como decía Cusy, si ustedes se acuerdan, esto del saber, ¿no? Datos, lugares y hechos, nada más, tomarlos de esa manera, ¿no? Esto, digamos,
concebirlo como realidades objetivas, y cuando no son realidades objetivas. Tampoco hay un conocimiento objetivo. Son realidades donde hay sujetos y donde hay intereses, chicos. Nadie hace juicio de valor, hay intereses, y nosotros, nuestra obligación es que los estudiantes comprendan cómo se conforman esos juegos de intereses, como dijo Martín. ¿Estamos? Porque eso es lo importante, no hacer juicio de valor, que este es tal cosa, que no caer en eso, no utilizar la historia para eso, sino para analizarla y ver cómo los intereses se configuraron y fueron de alguna manera, ¿y cómo lo podemos ver a esos intereses? Contemporaneidades y procesos. De otra manera no lo podemos ver, si no queda un hecho fáctico, ¿no? También muchas veces caemos en esto que nos dice el autor, lo contrafáctico, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Utilizamos, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la deuda externa, por ejemplo? ¿No? Bueno, entonces... Eso hubiera sido muy lindo, pero no lo sabemos. Pero no lo sabemos, ¿no? Ojo con eso, es interesante, sobre todo podríamos utilizarlos con los chicos de quinto o sexto año, ¿qué hubiera pasado? Porque tiene un nivel de abstracción y a lo mejor podemos ver comportamiento. Se puede volar eso, exactamente, pero no es lo ideal, me parece. No es lo ideal, porque estamos jugando con cosas que no son reales. Bien. La escasez de materiales en cuanto a materiales curriculares, sobre todo cuando uno busca la formación del pensamiento de los estudiantes, ¿no? Uno, por ejemplo, yo vengo de un partido político X, ¿no? JL, lo que ustedes quieran, y yo impongo ciertos parámetros. Bueno, digo, estamos muy digamos, nadie va a dejar la ideología de lado, dentro se va a notar la ideología y el pensamiento a través de un ángulo y una perspectiva, no vamos a decir, pero cuando nosotros buscamos un pensamiento hegemónico, un único pensamiento, y adoctrinamos desde un lugar, sea cual sea, me parece que debemos ser mucho más respetuosos con esto. Así que todo lo que genere imposición o formas de pensamiento, tengamos cuidado, chicos, con esto. ¿Sí? Siempre analizando... Sí, ¿A no hacer propaganda política? No hacer política partidaria. Política, vas a hablar de política. Claro, por eso quería mencionar, digo, si tengo que... Los fanatismos fuera del aula. Sí, lo que no puede hacer es política partidaria. De política, ¿cómo no vas a hablar si justamente estamos hablando de análisis político? Análisis económico. Justamente, profesor, hoy estaba viendo en el noticiero que dejaron a una profesora, sacaron del cargo a una profesora porque discutió justamente por lo que estaba hablando acá. O sea, increpó a un estudiante por su manera de pensar. No debemos hacer esto, ¿no? Estas posturas tienen que estar fuera. Nosotros lo tenemos que manejar profesionalmente, chicos. No podemos caer en ese reduccionismo de mi pensamiento tiene que imponerse, tiene que estar presente, tiene que... Esto no es ¿cómo le puedo decir? Esto no es un comité, un comité político, ¿no? Acá lo que tiene que haber es un análisis serio y profesional, ¿sí? Y tiene que terminar y generar acuerdos, no desacuerdos. Esto también tenemos que aprender todos, ¿sí? Yo también tengo que aprender cómo vamos a ir generando nuevos acuerdos. Acuerdo significa esto, que todos podamos acordar. En cuanto a la enseñanza, ¿qué es lo mejor para ustedes y qué es lo mejor para nuestros estudiantes de futuro que ustedes van a tener? ¿Qué es lo mejor? Digamos que le inculquemos cosas, no, me parece a mí que tengamos mucho cuidado, porque no solo las ideologías partidarias, también hay ideologías que tienen otra intención, y también eso tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado.
Entonces digo, me parece que este enfoque tiene que ser, donde hay una discusión muy fuerte es con tema del ESI, ¿no? No está en discusión el ESI, lo que está en discusión es cómo se da el ESI muchas veces, ¿no? Entonces, en eso nosotros también tenemos que ser profesionales, generar el acuerdo. Miren, chicos, ¿qué les parece si lo miramos de este lado? ¿O ustedes qué piensan? ¿Cómo lo podemos ver a esto? ¿No? Digo, porque cada grupo tiene sus intereses y uno profesionalmente tiene que también trabajarlo. Yo no digo que no, hay que trabajarlos, chicos, hay que trabajarlos, pero de una manera donde genere cierta autonomía. Tengamos mucho cuidado también, porque produce, esto lo digo por experiencia propia, produce divisiones en los cursos, ¿sí? Hay cursos que están divididos con los que están con el LGTB y los cursos que no están con el LGTB. Entonces, hay una cosa, digo, y no caer en ese reduccionismo. Me parece que debemos estar con acuerdos, ¿sí? Si hay divisiones, chicos, lo paran directamente, no se habla más del tema y vamos a buscarle otra forma. ¿Qué es lo que no puede, me parece a mí? Porque la escuela es una generadora de acuerdos, no de desacuerdos, ni de conflictos. Tengamos cuidado con esto. Es el mejor consejo que les puedo dar yo. Estamos, digo, es una cuestión nueva, hay cosas que se ponen en juego, valores, culturas que tienen, y religiones también, porque hay religiones que son muy apáticas a estas cosas. Entonces también eso genera cierto cuidado. Mi mujer es vicedirectora de una escuela primaria y hay escuelas evangélicas alrededor que cuando dicen ESI o educación sexual, los pibes no van, no los mandan. Entonces digo, me van a decir, pero es ley. Está bien, es ley, pero una ley no puede imponer cosas a veces, ¿no? Digo, va a haber que acordarlo a esto. Entonces, eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Es importante. Yo, por ejemplo, en la escuela damos el ESI desde el punto de vista, desde el cuidado digamos, de la salud, ¿no? Que es una mirada también, ¿no? ¿Cómo me debo cuidar con cierta, bueno, dieta? Ahora hablar de dieta con el hambre que hay, es bastante una falta de respeto también. Pero digo, ¿qué debemos comer y qué no debemos comer? A veces descubrimos que lo único que tienen para comer, porque son fideos y otra cosa. Entonces, hay toda una complejidad que no es tan fácil. No es tan fácil. Bien. Preguntas con respecto a esto. ¿Hay alguna pregunta? En esta semana de ESI no hay preguntas. ¿Cómo le fue con la semana? Yo no pude entrar a ninguna porque me bombardearon de todos lados con reuniones, pero no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Desde la historia, vamos a ver, en historia mundial vamos a ver un aspecto con respecto a la mujer, ¿no? Con Marvin Harris y un análisis importante. Bien, ¿no hay nada? Bárbaro. La preparación, dice el autor, tiene que ser profesional de los estudiantes del profesorado y de las universidades, porque antes de imponer algo nos tiene que llevar a la reflexión, chicos. La reflexión es la que nos va a servir, generar acuerdos y tomar decisiones. Tomemos este camino, hágame caso. ¿Sí? Reflexionamos todos juntos frente a una problemática. Generamos los acuerdos correspondientes. Siempre en un ambiente de cordialidad, de respeto, de solidaridad. Y además de la inclusión, de que siempre nos dicen que haya integración, chicos. Porque si no hay integración, es un fracaso la escuela.
no puede haber una escuela que genere conflictos nada más. ¿Estamos? ¿Sí? Generar una problemática no es generar conflicto en el curso. Cuando ustedes ven que genera un conflicto en el curso, la paran y cambiamos otras perspectivas. ¿Sí? Digamos, los grupos o los subgrupos que hay dentro de un aula, tiene que ser un grupo, digamos, son grupos heterogéneos, pero al mismo tiempo tener cierta integridad, ¿no? Preocupación, tomar una posición mucho más profesional, ¿no? Por parte nuestra, que puedan acercar a las partes si hay conflicto, y si hay un conflicto, trabajar con un proyecto. ¿De qué manera vamos a abordar esta problemática desde la historia y desde los acuerdos? Los acuerdos son fundamentales. Bien. Las condiciones materiales también es un aspecto que tiene en cuenta y nos puede llegar a un obstáculo importante en cuanto a la organización del tiempo y el espacio. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que puede haber en un curso. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no estaban, pero en primer año, antes que ustedes ingresaran, teníamos asientos hasta en los pasillos para dar clase, era bastante complejo, ¿no? Entonces, eso también genera cierta incomodidad, ¿no? Y sobre todo conformar grupos, digamos, cuando ¿no? Grupos que con acuerdos, con Eso es algo que nunca entendí. ¿no? ¿Qué cosa no Jorge, entendió, Roberto? ¿por qué tanta gente, por ejemplo, cuando nosotros en el 2018 estuvimos haciendo primer año, ¿cuánto había? ¿Como 75 en el aula? Porque 75 no había, había gente hasta en el pasillo. Claro, 50 en el aula y 20 afuera en los pasillos, más o menos, sí. Sí. ¿Y eso por qué nunca llegó a solucionarse? Porque ¿Y vos qué después querés? ¿Y vos cómo le ves la solución? poniendo más aulas. ¿A usted le parece que es tan fácil? No cambian Debería. la lamparita, no tenemos internet y vamos a... No, es imposible, Roberto. ¿Cómo No sé, das una usted clase así? está Con pensando... 75 personas. ¿Cómo? ¿Cómo das una clase con 75 personas? Hemos podido, pero digo, Sí, sí, no, ya sé, pero no es lo mejor, ¿no? no es lo mejor, exactamente. Lo que dice Roberto tiene razón. Lo que pasa es que Sí, primero obvio. no podemos dejar gente afuera, porque justamente la ley de educación de la provincia de Buenos Aires tenemos que garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. Esto es clave, chicos. Pero mirá, no me trajeron los documentos, no lo puedo inscribir, lo tenés que inscribir igual y No después importa. buscar la forma que pueda conseguir su documento. ¿Estamos? Acá no se excluye a nadie. Y en eso estamos todos. Se incluye, pero también se integra. Porque la inclusión no significa que estemos... no hay igualdad. Porque si trajo tengo la cinco- igualdad, Cristian, Quilombo. sonamos. Ahora Nos metimos en vamos, un Martín, ¿qué quilombo hacemos? bárbaro. ¿Qué no hay igualdad? A ver, ¿cómo es eso? pero si tengo 50 alumnos en un aula, obviamente no sé si hay comodidad, pero tengo otros 20 que están afuera, no es lo mismo. Sí, Si es no, verdad, dan a entender. no Y, conforma. y tampoco sirve la equidad, porque no voy a quitar a uno que tengo en mi salón para entrar a otro que está afuera. Exactamente. Bueno, muy bien, Nicolás. Mire usted, bien, me trajo la igualdad acá, Por algo es el uno. la es el uno. igualdad, la fraternidad y la libertad me trajo. Impresionante, Nicolás. La revolución burguesa a pleno, Nicolás, muy bien. Tomá mate, Martín. Vos que... Ahí tiene, por algo es Ahí el tiene. uno, ¿vio? Es el uno, sí, es el uno. Va a ser poner una guillotina en el patio del instituto. Sí. Pobre Nicolás, bueno. Sí, es verdad. Lo que digo, está bien, digo, yo, Nicolás, apuesto a lo que usted dice y voy a defender a muerte lo que usted dice. Pero nosotros somos más de la justicia social, ¿no? O del bien común, mejor dicho, también. ¿Sí? El bien común que tiene que ver con más, no solo con lo material, sino también con lo espiritual, que esa es la gran diferencia que tiene una cosa con la otra. Pero está muy bien, ¿eh? Si yo tengo que dar la vida por su postura, la doy, ¿eh? Por favor, no se la saque nunca, ¿eh? Estamos. Bien.
El otro obstáculo es justamente la poca predisposición de los estudiantes frente a la participación. Esto lo tengo que generar yo, ¿sí? Ailén Silva, profesora, tiene que generar la participación de sus estudiantes, buscando el interés, ¿sí? Problematizando, dialogando mucho. Dejarlos hablar a los chicos, que se expresen. Si se tienen que tomar 2 módulos para escuchar a los chicos, tomemos los 2 módulos y registremos lo que nos dicen los chicos. Por favor. ¿Sí? Yo a partir de... Esto es propio del diagnóstico, perdón, de la evaluación diagnóstica. ¿Se acuerdan de la evaluación diagnóstica? ¿Sí? Tengo que medir, de alguna manera tengo que observar qué participación tienen los chicos. Porque a partir de esa participación, lo que voy a hacer yo es de qué manera va a ser mi ritmo de trabajo, cómo va a ser mi exigencia en cuanto a las dificultades y al grado de complejidad, y cómo voy a trabajar con mi metodología y mi estrategia. Es fundamental esto, chicos, porque si tenemos estudiantes que tienen poca participación, yo vengo con todo, vengo con un portafolio, vengo con un montón de metodologías y estrategias, y materiales y recursos, y no trabajo la participación, el entusiasmo, es complicado. ¿Sí? Hay que, digamos, cada grupo tiene sus particularidades. Preguntas. Con la participación se lleva un ritmo con la clase, ¿no? Exactamente. Y además la atención, vos tenés que hacer lectura, tenés que interpretar. ¿Qué tiempo prestan atención los chicos? ¿10 minutos? 12 minutos. Después es lo máximo. En la actualidad los chicos pueden, digamos, en una escuelita de gestión pública, ¿sí? Fuera en la zona suburbana, los chicos pueden de alguna manera prestar atención con lo sumo 8 o 10 minutos. Entonces, esos 8 o 10 minutos tengo que introducir todos los temas y después ver la estrategia y la metodología para que ellos empiecen a participar y empiecen a dialogar con respecto a ese tema, no a otras cosas, ¿no? Porque eso también es parte de la conducción de ustedes. No imponer cosas en forma autoritaria, pero sí conducirlas. Conducir a través de los acuerdos que se realizaron previamente, de la manera que se va a trabajar y qué criterio de evaluación vamos a tomar. ¿Es necesario tomar una prueba escrita? Y no, muchas veces no, chicos. ¿Qué quiere que le diga? Sí, puedo evaluar de otra Si forma. el estudiante... Claro, sí, valoramos primero el proceso del estudiante, no todo el proceso que hizo. Hubo avance, retroceso. ¿Qué pasó con el estudiante en el primer cuatrimestre? ¿No? O en el primer trimestre. Bueno, a partir de ahí, yo de qué manera voy a ir avanzando con evaluación, que es muy importante esto de que por ejemplo, la toma de apuntes, ¿no? Que tengan la carpeta, ¿no? Es importante. Parece algo antiguo, pero que ellos puedan escribir. Hay un problema con la escritura, ¿sí? A tal punto que lo que vimos, lo vimos en primer año, en jornadas de secundaria, el problema de la escritura, ¿no? Entonces, dentro de lo que es y lo que se llama el currículo prioritario, ¿qué es lo que se prioriza en la enseñanza y aprendizaje durante la pandemia? Lectura y la escritura. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, bárbaro. Un segundo. Cortamos y volvemos. Así no. ¿Sí? Cortamos.